Ahora sí, abrimos al coloquio. Cualquier cuestión de la cantidad de temas. Jesús, voy tomando palabras, si queréis ir levantando. Jesús. Porque No sé si cuando empezó el Valle de los Caídos, hubo un portugués que me dijo: estáis haciendo lo que ya está hecho en Portugal, que es la batalla, ¿no? La maestra de batalla, lo están enterrados todos los reyes. Yo le dije: no, aquí en España está el Escorial, donde están todos los reyes, y este es especial, cosa que no se ha atrevido Oliveira Salazar de hacerse un entierro propio y su tumba propia, como fue el caso de este. Pero que era muy corriente para algunos portugueses, que ellos comparaban un poco el Valle de los Caídos con batalla. Y esos dos conceptos, yo creo que era falta de conocimiento de la historia de Portugal y de la historia más que de Portugal, de España. Yo he sido profesor de historia, y historia de Portugal no brillaba por su ausencia. Y en Portugal he visto que la historia de España brilla por su ausencia. Y esa frase de Camones, castellanos y castellanos y portugueses, porque todos somos españoles, eso no ha quedado nada. Y yo particularmente, las veces que he estado en Portugal, bueno, pero estoy chillando. Pero es que atrás no sé si escucha, acércatelo. Bueno, sí, pero es que aquí... Para el video. Ah, bueno, bien. Claro, a Portugal no llega por mucho que chille. Ya se me ha olvidado. ¿Cuándo has ido a Portugal alguna vez? Cuando he ido a Portugal algunas veces, he visto que hay, si no odio, hay una aversión hacia todo lo español, que es latente, ¿no? O sea que el iberismo ese, yo hace tiempo que dejé de creer en él, y la hermandad hispanolusa de Franco y Oliveira vino a joder más todavía. O sea que eso no... Claro, yo lo que le puedo comentar, Sí, mejor por favor el tema del audio. Vale. Lo que puedo comentar sobre Oliveira Salazar, no sé si se acuerdan ustedes un programa que hubo en la televisión española del español más importante e influyente de la historia, que votamos todos. Yo era un chaval todavía, y salió que era Juan Carlos I, el rey de España. En Portugal fue Salazar, el más votado. Salazar a día de hoy, como dictador, conserva voy a decir el honor, ¿no? Porque al final que se le ocurrió, ¿no? Fue el mejor estudiante que tuvo la Universidad de Coimbra. Y cuando murió Salazar, que bueno, le quitaron los poderes porque estaba malito ya y tal, y dijeron, bueno, este ya está gaga, pues vamos a decir que manda, pero no le hacemos caso. Lo enterraron en su pueblo, está enterrado en su pueblo, sin ningún tipo de monumento grande como podría ser el Rey de los Caídos, o no sé si Mussolini en su momento tenía intención de enterrarse en el que hizo en Roma, ¿no? Que es un mamotreco que está en el Foro Romano. Sí. Entonces, claro, Salazar no tuvo eso, ¿no? En cuanto al odio de España, como dije, ¿no? Portugal siempre ha estudiado, ¿no? Que todo lo que perjudicaba a España beneficiaba a Portugal, y eso ha ido cambiando en el último tiempo, ¿no? Contribuye mucho Saramago, que se ha comentado, y le costó, ¿no? Porque Saramago, precisamente, ahora que me acuerdo, Saramago tuvo que exiliarse en Canarias, ¿no? Porque escribió el Evangelio según Jesucristo, y la Iglesia dijo, no, por aquí no pasamos, y se tuvo que ir a Tías, por ejemplo, ¿no? Pero Saramago es uno de los grandes iberistas, un iberista especial, ¿no? Según dice su mujer Pilar, pero también está Eduardo Lorenzo también, que murió hace poco, y importantes portugueses que dicen, oye, es que esto nos interesa, pero claro, tenéis que explicarlo bien. En el momento que nosotros decimos, no, es que una unión, vamos a unirnos políticamente, precisamente sacando de batalla, nosotros nos vencimos en Aljubarrota y ya está, y os dimos pa'l pelo y no nos queremos, ¿no? Pero en el momento que se dice, oye, pues igual un interés económico, un interés social, beneficio para ambos, ¿no? Colaboración, ahí ya lo ven mejor. Entonces, bueno, lo que más o menos quería comentarles sobre Salazar, ¿no? Que fue el portugués más votado en ese programa de la RTP,
que me parece curioso, ¿no? Un dictador, el más votado. Y luego, además, lo de, no sé si ustedes lo sabían, que uno de los mejores estudiantes que tuvo la Universidad de Coimbra de Derecho. Además, una persona, pues al final, dictador sí, pero inteligente. Hola, ¿podría ser más explícito sobre este iberismo del que nos está hablando? Quiero decir que, bueno, es un grupo de amigos, es una institución, una asociación. Si alguien quisiera incorporarse, por ejemplo, a ese proyecto, ¿qué pasos tendría que dar? O, no sé, ¿qué se le oferta? ¿Qué tendría que hacer? O las dimensiones, quiero decir, o la institucionalidad, más o menos, allí y aquí de ese movimiento. Vale, la Sociedad Iberista, que es la asociación que yo represento en este momento, fue fundada en 2018. Aun a pesar de ser fundada en 2018, actualmente es la asociación mayoritaria, con más de 400 socios. La pertenencia a la asociación es gratuita, entonces bueno, nos permite pues, un radio de acción menor para realizar actividades, ¿no? Tenemos que ir trabajando con aportaciones voluntarias. ¿Por qué gratuita o también no tiene ánimo de lucro, ¿no? Porque nosotros no creemos que el iberismo sea algo para ganar dinero o vivir de esto, ¿no? Porque creemos que es algo positivo para el conjunto de los españoles y bueno, me ha tocado hoy ser representante del iberismo en Granada, pero bueno, hay gente muy importante, tanto a los dos lados, ¿no? Tanto en España como en Portugal, que defienden esto, pero que claro, no es algo que esté en el día a día y nosotros, Sociedad Iberista, lo que queremos es que esté en el día a día, ¿no? Pues como hemos explicado de las agencias, ¿no? Propuestas básicas que nos sirven pues, a entendernos mejor. También pues, realizamos diversas actividades, ¿no? Pues invitamos también a personas a dar charlas, a conocer, no sé, programa de radio, hacemos también distintas entrevistas, ¿no? En el que, pues bueno, intentamos que personalidades públicas nos digan qué opinan, ¿no? Del iberismo. Algunos están de acuerdo, otros no, otros nos dan una visión particular y tal. ¿Qué ofrece la Sociedad Iberista? La Sociedad Iberista ofrece trabajo, básicamente. O sea, nosotros pues intentar desarrollar el iberismo y dejar nuestro granito de arena. Como ya puede ser poco, ¿no? Pues también pues, asesoría jurídica, ¿no? También a la persona pues, que quiera invertir en España o en Portugal, ¿no? Tenemos un equipo jurídico para bueno, pues, asesorar. Estamos empezando también. A ver, no es la posibilidad que pueda ofrecer grandes organizaciones, ¿no? Tenemos las cámaras de comercio hispano-portuguesa, ¿no? Pues que tienen unos medios que nosotros no tenemos. Entonces, para grandes empresas que quieran invertir en Portugal o viceversa, pues tienen unos medios que nosotros no tenemos, por ejemplo. Entonces, nosotros es, pues, por ejemplo, usted, mira, quiero montar mi negocio aquí en España, quiero venderlo también en Portugal. Pues bueno, ahí podríamos ayudarle, ¿no? Y luego ya, pues, en base a, pues, como otras asociaciones, ¿no? Descuentos, realizamos viajes, no sé, vendemos productos de nuestra asociación y sobre todo, pues, creación de contenido, ¿no? Es a lo que básicamente nos dedicamos. Quien quiera hacerse socio, pues, bueno, como he dicho, es gratuito, ¿no? No tiene un coste, vamos por aportaciones voluntarias y, bueno, pues vamos haciendo cositas, ¿no? Ahora creo que estamos a 7. Ayer se cerró el plazo de oposición, el plazo de oposición del registro de marca, para ser nosotros una marca registrada, ¿no? Sociedad Iberista. Con esto lo que pretendemos, como he dicho, pues es proteger nuestro trabajo. Cualquier documento que saquemos, cualquier propuesta, pues que sea nuestra y que nadie nos la quite. Eso, pues evidentemente, una sociedad gratuita, imagínense lo que es que le cueste 900 euros, que nos ha costado. Entonces, lo hemos conseguido gracias a las aportaciones de los socios y personas que igual, sin vinculación con la Sociedad Iberista, han entendido que nuestro trabajo es necesario. El que quiera hacerse socio, pues en la página web de la Sociedad Iberista pues, puede hacerse socio e intentar pues, ayudarnos y crear pues, a través de las distintas federaciones y de los foros locales que tenemos estructurados, pues difundir el Evangelio. Quería una cosa que antes en la charla, efectivamente, cuando la revolución de los capitanes en Rota y toda esa zona de Cádiz y Huelva, hubo 30.000 soldados preparados para entrar en Portugal. Me consta que esto es así, porque me lo dijo uno de los militares que estuvo metido en ese fregado, que no estaba muy contento, claro.
Claro, es que Kissinger creo que es una de las personas más importantes de la historia de España, de la historia internacional en el siglo XX. Lo que no quería es un Estado comunista en Portugal. Y la entrada de Franco en Portugal, que no lo veía claro, era algo que era prácticamente necesario, ¿no?, para evitar eso. Y es una de las últimas oportunidades, o de las últimas ocasiones que se dio una invasión real y efectiva por parte de España a Portugal. Entonces estamos hablando de 1974. Entonces, imagínense, es que ha pasado muy poco, es que de eso no se olvida uno. Como que fue unos años antes del 23F, del 23F nos hemos olvidado. Entonces, normal que nos vean con recelo, es lógico. Entonces el liberismo tiene que ser poco a poco, con charlas como esta, en el que pues, yo le explique, usted me pregunte, pues es lo que pretendemos y tal, ¿no? Entonces, y bueno, pues que vayan conociendo ustedes cómo se organiza Portugal y yo qué sé, pues lo que les gusta, lo que no les gusta y a base de eso pues ir haciendo un poco más de pedagogía, ¿no? Bueno, yo quería volver un poco al tema, digamos, de la charla, del iberismo y el laicismo. Y lo primero que querría decir es que me ha dado la sensación de que en su intervención dos aspectos históricos que ha tratado, el tema de la desamortización de bienes en España y el tema de la Primera República en Portugal, me ha dado una sensación de excesivamente sesgada. Bajo mi punto de vista, la desamortización, por ejemplo, en el caso de España, pues efectivamente no fue una idea excesivamente bien elaborada y bien ejecutada, es decir, tuvo muchos fallos a la hora de ejecutarla, pero sí supuso un avance respecto a la reducción de los numerosos privilegios que contaba la Iglesia, que aún después de las desamortizaciones sigue siendo en España el mayor propietario de bienes de toda España. En el caso de España me estoy hablando, porque estamos hablando de la desamortización. Incluso en los ejemplos que ha puesto, digamos, de cómo bienes desamortizados cayeron en desuso y terminaron siendo ruinas, pues efectivamente hay casos de ese tipo. Pero también hay ejemplos de lo contrario. Y aquí pues me voy a ceñir a Granada, que los que están aquí en el auditorio lo van a entender más fácilmente. Y posiblemente pues usted, que ha venido de fuera y está visitando Granada, pues a lo mejor lo puede ver. Pues en el caso del Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Granada es un bien desamortizado religioso de los monjes del Carmen, y hoy es el edificio emblemático y oficial del ayuntamiento, aunque tiene otras oficinas también administrativas en lo que eran unos antiguos cuarteles militares. Pero ese edificio sigue perfectamente en uso. Otro ha pasado, que es, por ejemplo, lo que era antiguamente el gobierno militar, y hoy es la sede del MADOC, y pues sigue siendo un edificio, en ambos casos uno era el convento de la Merced y otro el convento de los franciscanos, y en ambos casos pues son edificios magníficos que se han mantenido porque se les siguió dando una utilidad y se eliminó la propiedad de la Iglesia, que, como digo, era el mayor propietario y sigue siendo, a pesar de ello, sigue siendo el mayor propietario. Eso no quita, como digo, los fallos que la desamortización tuvo, porque no cumplió los fines que tenía propuestos, porque la mayor parte de los bienes terminaron en manos de una burguesía que era lo que quería, es decir, en fin, bueno, pero no es el tema de entrar en esos temas históricos, pero sí quería dar esa pincelada de que me ha parecido un tanto derrotista el tema de como que la desamortización supuso un declive al respecto. Lo mismo me ha dado la sensación con el tema de su paso histórico por la Primera República de Portugal. La Primera República de Portugal, a principios del siglo XX,
en el primer tercio de los años 1900, pues al igual que ocurre en Italia, al igual que ocurre en Francia y al igual que ocurre un poco más tarde, lamentablemente, más tarde en el caso de España, que no llega hasta los años 30, pero fue un impulso, un empuje, una materialización política del impulso de los ideales de la Ilustración, de la racionalidad, de los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que esos ideales suponían expulsar, lógicamente, a los beneficiarios del antiguo régimen, que era la nobleza y era la Iglesia, y eso tuvo que hacerse. Y eso, claro que fue una ruptura importante, claro que sí, pero no fue una ruptura que incluso a pesar de que después, en el caso de Portugal, viniesen los sucesivos intentos por derrocarla y después la dictadura, lo mismo que ocurre aquí en España, eso sí, con la diferencia de que en el caso de Portugal la república dura más de 15 años y en el caso de España pues dura muy poquitos años, como todos sabemos. Por tanto, de alguna forma también el calado que tuvo fue mucho mayor. Y las medidas que tomó aquella primera república en Portugal siguen siendo vigentes. Nos ha dicho, el patrimonio religioso no es de la Iglesia en Portugal. Ah, mire usted, ¿qué? Eso es por arte de Birlibirloque. Es que allí la Iglesia es muy maja. Pues no, señores, no es que la Iglesia es maja en Portugal. Es que la primera república en Portugal expropió todos los bienes de la Iglesia. Y la Iglesia se quedó sin una catedral y sin una iglesia y sin un nada. A pesar de que la república permitió que esos templos pudieran seguir teniendo un uso religioso, pero porque el Estado portugués, la República Portuguesa, pues decía, este bien es mío y yo se lo cedo para que usted pueda celebrar el culto, porque yo también doy libertad de conciencia y libertad de culto, y le dejo eso prestado para que usted pueda realizar ese culto. El mismo tema que he hablado del divorcio, que incluso se mantiene en el concordato de Salazar con la Santa Sede, fue una proclama también de las que surgen en estos principios de los primeros años del 1900. Es decir, que por tanto no fue un tema, digamos, de soslayo. El tema de la enseñanza religiosa, se elimina la enseñanza religiosa, se expulsa a los jesuitas, pero no se expulsa a los jesuitas, ya se habían expulsado a los jesuitas antes en España incluso, y después se expulsarán también a los jesuitas en España también en los años 30, con la Segunda República. Se le había expulsado también en el caso de Francia. Se habían suprimido las órdenes monacales y se habían eliminado los conventos. Es decir, había toda una serie de historias que lo que pretendían no era meterle fuego a los curas, no, era eliminar los privilegios que la Iglesia y los clérigos tenían en aquel momento. Eso es lo que se pretendía. Y esa me parece que sigue siendo, digamos, un elemento que precisamente porque allí la República duró más tiempo, sus conquistas han permanecido, no todas, porque efectivamente los privilegios económicos y fiscales que tiene la Iglesia en Portugal son los mismos o muy parecidos a los que tiene la Iglesia aquí en España. O sea que en ese aspecto casi podríamos compartir sin ningún problema, porque no iba a haber problema que mantenerlos, ¿no? Entonces, yo veo que ahora, pues, esa utopía que movió a aquella gente hace casi 100 años, o hace 100 años, no hace casi 100 años. Bueno, digo más porque he dicho lo de casi, porque estoy tratando de englobar las luchas, no solamente de Portugal, sino la de Portugal, la de Francia, la de Italia, la de España, y por eso es por lo que he redondeado ahí en lo de los 100 años, porque bueno, más o menos unas con 10 años más, otras con 10 años menos, pues en todas ellas se produce. Sin embargo,
y es la reflexión final, y con esto acabo, es que hoy en día vivimos de forma muy diferente. Ese impulso utópico por establecer esos ideales de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, de la libertad que tenían aquellas personas en aquel tiempo, hoy en día han desaparecido. Y como ahora llaman los filósofos, ahora estamos más que utópicos, somos distópicos. Y entonces ahora, pues parece que estamos en una sociedad, pues eso, que la rechazamos porque no nos gusta nada de lo que tiene. Pero no tenemos ideales que nos impulsen, que nos lleven hacia aún más allá. Y entonces vemos cómo se nos va dejando todo. Estamos digamos, carentes totalmente de propuestas positivas. La derecha autoritaria se ha apropiado de la palabra libertad. Y ahora ellos son los adalides de la libertad, cuando ellos jamás han promovido la libertad. Pero se han quedado con la palabra. Le han quitado todo su significado. Pero nosotros no sabemos llenarla, la libertad hoy en día, de significado. Me da la sensación, porque... pero arrastra todavía la palabra. Arrastra todavía la palabra. Y el tema de lo público. Desde la laicidad apostamos por lo público. Pero hoy lo público está desprestigiado. Y desprestigiando que sea cada día más. Incluso abandonado hasta por sus usuarios y en algunos casos hasta por sus propios trabajadores. Porque yo, que he sido maestro, he visto cómo compañeros míos maestros de la escuela pública llevaban sus niños a la escuela privada. Pero tú que estás por el esfuerzo de lo público y tú, sin embargo, lo llevas. Y quien dice de la sanidad, dice 3/4 de lo mismo. Entonces, la razón ahora mismo, que es otro de los ideales de la laicidad, pues está totalmente amenazada y oculta tras esa posverdad, tras el posmodernismo, tras el negacionismo, tras los sentimentalismos, que es lo que ahora mismo nos llena a todos. Parece que es lo único que hay, ¿no? Y termino. Y la globalización y el universalismo, ese ideal de lo universal, que es lo que unió a toda la filosofía de la Ilustración y a todos los ideales de la laicidad. Uno de los pilares de la laicidad es precisamente el interés general, el interés de lo que es común, de lo que es universal, de todos los ciudadanos del mundo, sin distinciones de ningún tipo, sin barreras. Pues eso hoy en día lo que estamos viendo es todo lo contrario. Estamos viendo una fragmentación, estamos viendo un auge del nacionalismo que yo no sé a dónde nos va a llegar. Entonces, y con esto es con lo que concluyo, enlazándolo con lo del liberismo, pues con esa idea, digamos, de la utopía, que yo pienso que es necesaria, su propuesta de liberismo me resulta floja, me resulta incapaz de moverme, no me resulta como un ideal a alcanzar. Me suena a eso que en muchos casos llaman la laicidad positiva, es decir, esa laicidad que en algún caso ha comentado y que no comparto en absoluto, lo quiero dejar claro, esa laicidad de acuerdos. No. El laicismo, es decir, la separación de lo que es lo político de lo religioso, eso es algo consustancial. La religión no puede estar sometiendo lo público al dominio de un dogma, sea el que sea el católico, el judío, el islámico, el que sea. Entonces, esa separación es fundamental y, por tanto, no tiene por qué el Estado someterse, digamos, a darle una serie de privilegios a las confesiones religiosas sobre cualquier otra organización. Tiene que tener el mismo reconocimiento jurídico que cualquier otra organización. Y los ciudadanos tienen que ser plenamente libres de tener la libertad de conciencia, de creencias religiosas o no religiosas que estime por conveniente, sin que el Estado pueda intervenir ni afectarle. Pero no puede privilegiar a una en detrimento de otra. Ninguna.
Estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa que, sobre todo en el tema de los derechos, o sea, derechos todos los que usted quiera, privilegios ninguno, eso estamos de acuerdo. Tenemos, a medida que me iba comentando, se me ocurría la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambió el mundo, derribó el antiguo régimen, todos estamos de acuerdo que fue algo positivo, pero a qué precio también. No quiero tampoco entrar en presentismo histórico, eso ya se lo dejo a los historiadores, ¿no? Pero quizá pues, peco un poco de ingenuo, ¿no? A la hora de intentar que sea mediante acuerdo, ¿no? Pero evidentemente llega un momento que uno tiene unos privilegios y no va a renunciar a ellos, ¿no? Entonces sí, puede ser que haya sido ingenuo, ¿no? Y me gustaría que se quedase con eso, ¿no? Que derechos todos los que quieran, privilegios ninguno. Y también estoy de acuerdo con el tema de los ideales. No hay ideales. Actualmente la sociedad, y lo vemos aquí, que la mayoría, pues no hay estudiantes de la universidad, muy poquitos, ¿no? Que hayan venido hoy. Vamos a ver el iberismo, a ver de qué trata. Tenemos que aprender a que la sociedad recupere que lo necesario es tener proyectos de futuro y no el último iPhone que hay en el mercado, que es lo que realmente mueve, y la última serie en Netflix. Entonces, sí que estoy de acuerdo con usted, lo que pasa es que, bueno, el procedimiento para llevarlo a cabo, en el caso de la desamortización, en el caso de la Primera República, lo que yo indico es que se haga poco a poco, que se haga poco a poco y que intentemos hacerlo mediante acuerdo. Que llega un momento que haya que partir la baraja, pues bueno, podría llegar a ser, ¿no? Pero bueno, si podemos hacerlo entendiéndonos entre todos, considero que sea algo mejor y más positivo para la sociedad. Sí, pero la había pedido ya antes. Es que estáis hablando de la iglesia y yo todavía no sé lo que es la iglesia. No sé si estáis hablando de la iglesia española, si estáis hablando de una secta aquí, o de amiguitos tanto, o amiguitos incluso con otro país en el que se lo lleva todo el Vaticano, porque entonces estamos hablando de una cosa más seria. Estamos hablando de que estamos supeditados a un país extranjero. Como lo pongan. Eso así. La iglesia tampoco. Y si es aquí, están haciendo un estado, como un estado, digamos, pues eso, como un parto, como un embarazo. Tenemos un estado dentro de aquí que se quiere apoderar de nuestros bienes. Pero una vez diga, pero eso es traición. Le ponga y le ponga al Dios encima una estafa y está haciendo que la gente cuando se muera piensa que se va a ir a otro sitio. O sea, no lucha por el diario. Y lo siento mucho, pero no es diario. De hecho, hay científicamente comprobado que la gente se suicida más cuando es católica. Eso me lo han dicho también en enfermería. No puede decir nada, cada uno que opine lo que quiera. La persona... Yo sé que a una persona la están estafando, yo tengo el deber moral de decir, no, pero no te están estafando, y aquí está prohibido. Es que, oye, es que claro, como pasa de los Reyes Magos... Sí, usted tiene el deber y que sea escuchada y defender sus principios, entiendo, ¿no? Y la otra persona, pues, en base a sus... Es que no es un hecho comprobable científicamente, es que además no es comprobable. Porque esto es como una oferta. Mi profesor de historia siempre va a haber un contraargumento, porque como no es válido, o sea, no puedes comprobar ni que es cierto ni que no lo es. Porque como es todo, y da igual, cuando no existe te puedes inventar lo que te dé la gana. Siempre va a haber un argumento. Yo ahí ya no voy a entrar, cada uno que piense lo que quiera. Esto es como una oferta. Si usted, y perdone que repita otra vez, si usted tiene Netflix y tiene HBO, pues elija la mejor oferta. Si usted es atea... En la televisión no hay oferta, porque no existe. No, pero bueno, a ver, no es la televisión, sino la oferta. Si usted tiene una plataforma u otra plataforma, pues bueno, que si usted no cree en nada, yo no creo en nada, mira, por esto y por esto, y yo sí creo, pues es que digo que puede elegir la forma en que le engañen a uno, eso está bien, podemos elegir el cuento de por la noche, pero por lo menos sabemos que es un cuento, porque hay mucha gente que no lo sabe. Y es que llega un momento en que tiene un pensamiento mágico, que de hecho es una de las características que hay que eliminar. Porque el pensamiento mágico no lleva a ningún sitio bueno. Porque para empezar, si es malo, estás poniendo la culpa en otra parte. Y si es bueno, no te dan mérito. Y perdona que te diga, pero el orgullo es necesario. Y el odio también. Y hay que empezar a vivir con esas dos cosas. Yo prefiero, si no hay odio, mejor. No, perdone, eso es una utopía muy tonta. Ya, bueno, puede ser, soy joven idealista todavía. No, idealista no. Usted ha aprendido que no lleva a ningún sitio, pero el odio existe. Sí, no, es claro que existe y hay que convivir con él, ¿no? El odio es lo que te hace alejarte de las personas no gratas. Entonces, bienvenido sea, gracias. No, yo lo único que le digo es que, bueno, si una persona encuentra en la religión, no sé, una explicación o lo que sea, pues oye, la persona es libre.
aunque usted considere que está siendo engañado, que bueno, yo ahí no voy a entrar, cada uno que piense lo que quiera en libertad, que para eso estamos aquí, para respetarnos los unos a los otros, y espero que con poco, que exista con poco odio, ¿no? Porque si no al final, si imponemos lo uno sobre los otros, y mucha buena conducta. espero que haya buena conducta. Yo quería decir, el liberismo me parece una idea buena, pero a la vez, hablando de los déficits que tiene la sociedad ahora mismo, uno de ellos es el individualismo. Y si veo que aquí, bueno, lo que yo conozco de municipios de la provincia, que ni siquiera las mancomunidades funcionan, donde se salen o no pagan o no aportan o no confluyen, es difícil a lo mejor conseguirlo a nivel de los países, ¿no? Pero ¿puede ser esta excepción ibérica en el tema energético un germen para ese futuro iberismo, esperemos que próximo? ¿Y puede eso tener dificultades para que el bloque europeo norte de la Unión Europea se posicione en contra? Alemania, Holanda, los Países Bajos, etcétera, etcétera. ¿Puede eso ser jugar en contra de ese iberismo nuestro? La partida la hemos empezado en muy difícil. O sea, eso tenga usted claro. Es complicado lo que tenemos por delante. Me dice lo del tema de las mancomunidades, comarcas, que no funcionan. Recientemente hemos entrevistado a Marcelo Gullo, ¿no? Que es una persona que defiende el tema de la comunidad ibérica, ¿no? Que nos relacionemos entre países. Y precisamente decía eso, que el iberismo, el éxito del iberismo no está en las estructuras políticas o de los poderes públicos, está en la sociedad civil. Es la sociedad civil la que debe indicar a sus representantes el camino a seguir, ¿no? Y esto es difícil, porque vivimos en sociedades donde el representante no suele escuchar a sus ciudadanos, a diferencia de, que me puedo equivocar, esto es como todo, a diferencia de países anglosajones donde tienen estructuras que el político se ve sometido a, bueno, pues a la aceptación de sus votantes, ¿no? Y todo esto es mejorable, ¿no? Entonces, el iberismo, si quiere triunfar, tiene que ser desde la sociedad civil. Y luego, entidades, entiendo, como la Sociedad Iberista o cualquier otra que pueda haber. Y luego, el tema de países del norte, evidentemente, Alemania, por ejemplo, si entendemos que es un país, bueno, centroeuropeo, Alemania y Francia tienen un control importante sobre la Unión Europea. Cualquier contrapeso, evidentemente, van a estar en contra, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer, y vuelvo a pecar otra vez de idealismo, es intentar que beneficie a todos. ¿A qué le interesa a Alemania? A Alemania le interesa que la Unión Europea siga en pie, y estamos en una sociedad que va camino hacia los nacionalismos, porque venden los nacionalismos, no es otra cosa. A mí me dicen lo que yo quiero escuchar, y el euroescepticismo, porque vemos que la Unión Europea no es capaz de tomar decisiones conjuntas, que es lo que he intentado explicarles a la hora de escuchar. Francia hace la guerra por su lado, Alemania no toma las decisiones tajantes que tiene que tomar, entonces dice, pues mira, yo no quiero Unión Europea. Pero la Unión Europea es una buena idea. Es una buena idea porque ha permitido que el mayor periodo de paz en Europa, que nos estamos dando de leche continuamente a lo largo de esta historia. Y el iberismo también es un punto de partida para recuperar los lazos culturales, nunca digo políticos, siempre culturales, con Iberoamérica, donde vemos que hay un auge del rechazo a toda la influencia española y portuguesa, pero principalmente española, en Iberoamérica. Entonces, claro, evidentemente hay una pedagogía muy importante que tenemos por delante y tengo que intentar, por ejemplo, convenceros a todos de que el iberismo no solo es lo ideal, sino que es necesario para el futuro de nuestras generaciones, para nuestros hijos y para nuestros nietos, para intentar vivir mejor. El cómo lo llevamos a cabo, yo prefiero llevarlo de manera sostenida, poco a poco, consiguiendo pequeñas cosas y intentando llevar pequeñas propuestas e ir ejecutándolas. Si eso no funciona, pues evidentemente quizás otro venga y diga, pues vamos a hacer algo grande, ¿no? Una revolución en otra medida, o no sé. Pero bueno, de momento nosotros lo que planteamos es poco a poco, con seriedad y con cosas que realmente usted necesite, ¿no? ¿Puede ser entonces un germen esa excepción ibérica de un iberismo
Si le convenzco a usted, o a todos los que hay aquí presentes en esa sala, sí. Si tenemos que depender de España y de Portugal, de sus gobiernos, no. Va a ser una anécdota. Ese es el problema, ¿no? Y es lo que nosotros, cuando nos reunimos con los poderes públicos, es lo que vemos. Te escuchan, tienen la deferencia hacia ti de escucharte, pero no ejecutan las propuestas que les llevamos. Porque no tenemos una base social, porque 400 personas al final no es nada, no son 2 millones o 3 millones de personas, y a veces, incluso siendo tantas, no te hacen caso, que permita que te hagan, que ejecuten pues, las medidas que lleven. Medidas, no sé, reducir la balanza comercial, por ejemplo, que es una de nuestras propuestas, es una de las más grandes, ¿no? Pero el decir, vamos a ser un poco más independientes económicamente del exterior, para, yo qué sé, pues depender menos del gas de Argelia o de los chantajes de Marruecos. Yo creo que es algo lógico, ¿no? Pues vamos a fomentar la transición energética, porque es algo que nos va a permitir ser sostenibles, nos va a permitir ser independientes. Y de hecho, antes de ayer, el presidente, el fundador de Tesla, lo dijo, que España, si crease una gran plataforma solar en la península ibérica, alimentaría a toda Europa con eso, de energía. De eso también tenemos luego la energía nuclear. Hay un proyecto que bueno, está intentando estudiar la energía de fusión, que bueno, a día de hoy no está desarrollada, ¿no? Y es un proyecto, el proyecto ITER, donde participan varios países, España y Portugal también, ¿no? Países europeos, que se pretende lo mismo, no depender de Rusia, no depender de Argelia, sino pues el depender de nosotros mismos, porque no es lógico que las naranjas de Valencia las estemos comprando en Sudáfrica, que no es lógico. No es lógico que el trigo, que falta los piensos y todo, lo estemos comprando en Ucrania. Si a ti te falta, pues entiendo que lo compres, ¿no? Pues sí, pero tener que hacerlo aquí será por campo en España, o en Portugal o en cualquier otra nación europea, ¿no? Entonces, es difícil, el proyecto que tenemos delante no es fácil, la partida está muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo. Yo pienso lo positivo que tiene el federalismo. Y hay experiencias en este país y en Portugal que nos unieron cuando la Federación Anarquista Ibérica, la CNT, participó ahí con sectores con la idea de construir desde abajo una base social que aglutinara a trabajadores y a trabajadoras por sectores y por territorios. Eso ya existió, vamos, hay una historia con respecto a eso. Y yo pienso también que querer hacer una asociación iberista con un modelo capitalista que nos mata como humanos, me refiero a competir, a que no se plantee el decrecimiento, el modelo de consumo, el capitalismo, a fin de cuentas, que es lo que está destrozando y que no tiene sentido ahora mismo, en el mundo actual que vivimos, el fomentar los estados. Los nacionalismos caerán por su peso, pero van a caer matando, porque ya quien va a mandar en el mundo, desde mi punto de vista, son las grandes corporaciones multinacionales, que son las que parten de la y los individuos, como no generemos opciones en redes cercanas, lo que se constituya como el federalismo, en nuestros núcleos más cercanos y más allegados de redes de apoyo y de sustento, de sostener la vida, creo que el futuro está muy negro, si pensamos transformarlo de esa manera. No, este país, una planta solar, como acabas de decir, ¿no? Bueno, pero si debajo tiene una casa, porque si no, ¿dónde vamos a cultivar la comida que nos tenemos que comer? Es decir, que el tema es muy complicado y pienso que el federalismo es la base, pero para construirlo desde abajo, no como el Estado, porque al final, ya saben, yo por lo menos, a lo mejor soy un poco radical, en el sentido de ácrata, pero no pienso que los Estados, Alemania va a estar compitiendo, Reino Unido está compitiendo, ya lo sabemos cómo va el tema mundial, entonces hay que construir desde abajo. Ya está. A ver, el tema del capitalismo, yo no soy economista, no sé ni cómo funciona el capitalismo, pero lo que sí que puedo decir es que la sociedad humana avanza hacia grandes bloques culturales. Y a mí me lo explicaron y a mí me convenció eso.
tenemos el gran bloque anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y todos los países de la Commonwealth. China es una potencia exagerada, indudable. El mundo árabe, el mundo islámico es otro bloque. El mundo eslavo con Rusia es otro. El mundo indio también. Y luego está el mundo ibérico. Si nosotros no somos capaces de tener algo que nos una, vamos a estar en manos de esas corporaciones. Si nosotros tenemos un proyecto conjunto que no lleve, insisto nuevamente, que no lleve la unión política, ¿no? Pero que tengamos un proyecto de futuro a 50, 60 años, 100, los que usted considere, pues quizá no tengamos que recurrir a un capitalismo salvaje en lo que usted con su pequeña casa esté en manos de grandes corporaciones que le digan: le voy a poner paneles solares, señora, le voy a poner paneles solares y usted me va a pagar durante toda su vida una cuota. No, mira, que se lo ponga, yo qué sé, pues que diga el Estado: nosotros, los distintos estados, tenemos un acuerdo para tener una fábrica nacional, o yo qué sé, es que no entiendo tampoco, lo que sea, y que usted se beneficie. Decía Saramago que la alternativa al capitalismo, o al neoliberalismo concretamente, es la conciencia. Hay que intentar desarrollar ese término. La conciencia de decir, cuando estamos cultivando naranjas, insisto en el ejemplo de antes, las tenemos que comprar como Unión Europea en Valencia. Y lo mismo pasaría con el trigo o con cualquier otro ejemplo. Intentar venderlo afuera, porque encima es bueno. O sea, si fuese malo, pues bueno, pero es que es un producto bueno. Y no comprarlo en Sudáfrica, que es lo que la Unión Europea durante todos estos años ha intentado hacer, ¿no? Comprar en China, dependemos tecnológicamente de China. Y China es que nos va a dar la vuelta, porque China es una dictadura. Una dictadura que sí que tiene un proyecto de 50 60 años porque no va a cambiar de gobierno. Y aquí lo que pasa es que cada 4 años o cada 8 cambiamos de gobierno y cada uno hace lo que considera. Lo mismo sea aprobar una ley de educación que prohibir cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, hay que cambiar de paradigma y está complicado. Tú cierras, que no hay más tiempo. Bueno, pues si nos da un poquito de tiempo, hay un tema que se ha quedado un poco ahí, creo que es importante con respecto a las diferencias que hay entre España y Portugal y respecto de la Iglesia, y es el tema de la educación. Me gustaría saber si tiene conocimiento de si en Portugal los alumnos están obligados, las escuelas están obligadas a dar clases de religión, quién daría esas clases, y también si existe como aquí el tema de los centros educativos concertados. Lo único que le puedo decir es las declaraciones que hizo el ministro de Educación para La Sexta, que lo tiene disponible en nuestro canal de YouTube, ¿no? En el que evidentemente se documenta la educación pública, que prácticamente no hay colegios concertados. Ellos financian educación pública, una educación pública al que destinan el 6% del PIB. España no llega, supera a duras penas el 4%. La educación se ve como un gasto, y no es un gasto, es una inversión. Y lo ideal sería, nosotros lo que proponíamos es que se aumente a un base de 0,2% del PIB hasta llegar a equipararse con Portugal, y a partir de ahí intentar llegar a la media de la OCDE, que es un 8%, si no me equivoco. En cuanto a las clases de religión no le puedo decir porque no lo tengo introducido en esta charla y lo tendría que revisar, y no sé si bajo qué concepto se da o tal, pero sí que es verdad que existe una educación pública que es muy fuerte en Portugal, sobre todo la concertada prácticamente no existe, ni la privada. Bueno, pues con esto cerramos. Agradecerte la charla, agradecerte haberte desplazado, haber venido aquí a contarnos qué es la sociedad iberista, cómo está el laicismo en Portugal, qué propuestas tenéis también de colaboración entre España y Portugal y de promover el avance hacia esa mayor integración en diferentes niveles. Y bueno, y agradecerles a ustedes haber venido, recordarles que todavía nos queda ciclo de conferencias hasta junio, nos quedan 2 sesiones más. En la siguiente contaremos con la presentación del libro de la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza. Vendrá su autor, Francisco Delgado, y bueno, invitarles a venir. Será, ahora no recuerdo en qué día cae, pero ahí en el calendario que tenéis también os podéis llevar. Aprovecho, además de recordaros que está ahí los folletos de la campaña del IRPF,
También tenemos marcapáginas que tienen el calendario con las reuniones de todo el año, también del primer semestre del siguiente curso. Ahí podéis ver las fechas de las reuniones que serán el siguiente ciclo de charlas, y bueno, las dos últimas también aparecen. Creo que es el 5, ¿no? Estoy equivocando, el 5 de mayo, jueves 5. El primer jueves, como siempre, el primer jueves de cada mes, y en esta ocasión tendremos a Paco Delgado, que fue presidente de Europa Laica y de CEAPA, la Confederación de Armas. Pues lo dicho, muchas gracias. Sí, despedirme, darles muchas gracias por venir. Espero por lo menos haber dado una primera introducción del iberismo. Intentar convencerles. El proyecto es complicado, como he dicho a lo largo de la conferencia, pero también era complicado tener una Unión Europea en 1944 y a día de hoy la tenemos. Entonces, pues nada, les animo a que me ayuden en este plan.